Bendiciones, mis hermanos del discipulado. Hoy vamos a continuar con el tema del arrepentimiento, un tema súper vital y súper importante en nuestra vida como creyentes. Vamos a ver que el arrepentimiento debe estar acompañado de una conversión, ¿sí? ¿Y qué es una conversión? Pues es la acción de volverse, es el cambio de creencias, de pensamientos, de la conducta propia y una transformación significativa. Bueno, primero que todo vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe y nos revele su palabra. Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, poderoso Dios, creyendo que es en ti en quien estamos seguros, Señor, que es a ti a quien creemos, Señor, que eres tú quien nos habla, Espíritu Santo, eres tú quien nos ministra a nuestras mentes, a nuestros corazones. Hoy te pedimos que reveles tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú tomando el control, Señor, de nuestros pensamientos. Hoy, Señor, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Padre amado. Creemos, Señor, que eres tú quien habla nuestras vidas. Te pedimos en esta hora que tu palabra se quede grabada en mi mente, en mi corazón y en la mente y el corazón de cada uno de los que han dispuesto de su tiempo, Señor, para aprender de ti y aprender de tu palabra, Padre amado. Estamos viendo el tema del arrepentimiento, Señor, y cómo este arrepentimiento tiene que estar acompañado de una conversión, Padre mío. Te pido que seas tú grabando tu palabra en las tablas de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener muy presente, mira lo que dice aquí, recuerda, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Aquí nos dice que tiene su origen griego en la palabra metanoeo, que se refiere a pensar diferente o después de reconsiderar moralmente sentir compunción, o sea, sentir como algo, pues, compungidos, arrepentirnos, arrepentirse. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este tema el punto C, que nos habla de la conversión, y el punto D, que nos habla de no reincidir, ¿no? De que no debemos pecar más. La conversión. Bueno, conversión en su origen en el latín es convertere, compuesto por el prefijo com, de cum, que es agregación, y vertere, que es dar un giro, ¿sí? También se refiere a cambiar el rumbo, a revertir, volver, hacer dar la vuelta, apartarse, hacer algo distinto. En este caso, pues sería como volver al diseño original, ¿no? Volver al diseño original para lo que fuimos creados. Es un cambio de corazón o de disposición en el que la enemistad del corazón hacia Dios, su ley y la obstinación de la voluntad son sometidas y son sucedidas por el amor supremo a Dios y su gobierno moral. Es una reforma de vida. Entonces, ¿qué es realmente una conversión? Es arrepentirse, ¿sí? Pero también cambiar la vida, o sea, cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Sí, nos arrepentimos, nos dolemos de lo que hicimos, pero nos convertimos, o sea, nos apartamos, damos un cambio, ¿sí? Como decía aquí en la definición, damos un giro, ¿sí? Entonces, tengamos presente que arrepentirse es cambiar de idea o cambiar de mentalidad, pero convertirse es cambiar de vida. Vamos ahí a los versículos de la palabra donde vamos a encontrar que Dios nos habla acerca de lo que es la conversión, el arrepentimiento, pero acompañado de una conversión. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:9. Le dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mira, aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice que ellos dieron cuenta, ¿sí? De la manera en que recibieron a la doctrina, pero también cómo se convirtieron de esa idolatría que ellos tenían, ¿sí? De que ellos tenían unos dioses ajenos y que dejaron esa idolatría, se convirtieron de esos ídolos a Dios, ¿sí? Empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Vamos allá a Hechos 8:9. Aquí vamos a ver cómo está hablando la palabra acerca de Simón, que era un mago que
estaba haciendo de las suyas en ese tiempo. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces, Simón era ese mago que siendo un seguidor, ¿sí? Y siendo aún bautizado, no tuvo un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento siempre va a estar acompañado es de una conversión, ¿no? Él no tuvo ese arrepentimiento que estaba acompañado de una conversión, ¿sí? Él antes ejercía la magia y había engañado a la gente haciéndose pasar por alguien grande. Vamos allá a Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos, esto lo está diciendo, es el discurso del apóstol Pedro, ¿no? Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es la pauta, ¿no? Sí, debemos arrepentirnos, sí, debemos dolernos de eso que hicimos en otro tiempo, pero debemos apartarnos de eso. Y dice que de esta manera, haciendo esto, nuestros pecados van a ser borrados y vamos a tener paz, ¿no? Vamos a tener tranquilidad. Van a venir de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio, que es cuando estamos en tranquilidad y estamos en paz. Vamos allá a Joel 2:12 y 13. Que dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces mira que aquí lo está diciendo el mismo Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, lo dice el mismo Dios, que nos convertamos a Él con todo nuestro corazón. Pero ¿con qué más? Con ayuno, con lloro, con lamento, ¿sí? Doliéndonos de eso que hemos cometido en otro tiempo y que nos vamos a apartar de esto, ¿no? No vamos a seguir practicando más el pecado. Y una costumbre que tenían los judíos en aquel tiempo era que ellos rasgaban sus vestidos como en señal de dolor, ¿no? Pero mira que le está diciendo aquí, nos está diciendo Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, o sea, convertámonos de todo nuestro corazón, apartándonos de esos malos caminos, ¿sí? Y decidiendo vivir una vida en obediencia delante de Dios, ¿sí? Convertirnos por completo, cambiar de vida y volviéndonos a nuestro Dios. Vamos allá, Jeremías 3:14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, perdón, Jeremías 3. Ok, mis hermanos, vamos allá a Jeremías 3:14, que dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ok, bueno, perdón. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Sí, aquí vemos cómo el llamado que hace nuestro Dios por medio del profeta Jeremías, donde dice que nos convirtamos de esos malos caminos y que Él va a tener el control de nuestra familia, ¿sí? Nosotros en Él estamos seguros, mis hermanos. Miremos ahí en Jeremías 3:22, que fue el que acabé de leer. Dice, convertidos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿A quién más iremos, mis hermanos, sino a nuestro Dios? ¿Sí? Él nos dice que nos convirtamos y que Él va a sanar esas rebeliones. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos levantado, mis hermanos, a veces con acciones, a veces con pensamientos, donde mostramos esa rebelión hacia nuestro Dios, pero mira cómo es Él de misericordioso
y nos está haciendo ese llamado, ¿no? A que nos convirtamos de esa rebeldía, que Él va a sanarnos, ¿sí? Porque Él es nuestro Dios. Entonces, ¿a quién más iremos sino a Él, mis hermanos? Entonces, vamos a Isaías 55:7, que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira qué texto tan hermoso, ¿no? El impío, pues, es el que no es creyente, ¿no? Dice, aquí está hablando a las personas que no son creyentes, que dejen esos malos pensamientos, que dejen esos malos caminos y que se vuelvan a Dios y que Él va a tener misericordia. Sí, que Él va a ser amplio para poder perdonarnos esas rebeliones y esas injusticias, iniquidades que han habido en las vidas de las personas antes de conocer de Dios, ¿no? Vamos ahí a Oseas 5, del 1 al 6. Dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mixpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les mentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas, con sus vacas, andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Entonces, mira, mi hermana aquí está hablando de todo lo que nosotros practicábamos, ¿sí? Antes de conocer a Dios, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y que es lo que muchas personas viven, ¿sí? Cuando no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Viven en prostitución de sus pensamientos, aún de sus conductas, ¿sí? Hay espíritu de fornicación en medio de ellos, no conocen a Dios, están llenos de soberbia, ¿sí? Hacen tropezar y hacen caer a las personas que no tienen una verdadera conversión, ¿sí? Respecto de Dios y aún hasta los mismos creyentes, ¿sí? Porque cuando las personas alejan su corazón de Dios, pues irremediablemente van a tropezar y van a caer. Vamos a ver a Ezequiel 18:30 al 32, que dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, mira lo que nos está hablando aquí el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel, ¿no? Dice que nos convirtamos, que nos apartemos de todas esas transgresiones, ¿sí? Que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ruina, ¿sí? Sino, y ni que muramos, sino que Dios no quiere esa muerte, ni física ni espiritual, sino que el Señor quiere que nosotros nos convirtamos, pues, para que podamos tener una vida eterna en Él y podamos tener una vida de abundancia aquí mismo en la tierra. Cuando nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, pues vamos a vivir una vida de rectitud delante de Dios, ¿no? Vamos allá a Hechos 26:20, que dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces mira que el llamado definitivamente sí es a que nos arrepintamos, pero a que nos apartemos, ¿sí? De esas obras, esos pecados, aún esos pensamientos, esas palabras, ¿no? Que nos alejan de Dios, que nosotros no las volvamos a repetir, que nos apartemos de todo pecado, de toda obra de iniquidad y que nos convirtamos verdaderamente a nuestro Dios, sí, que nos arrepentamos, pero que nos apartemos de eso
que nos alejaba de Dios, ¿no? Porque el pecado causa separación de nuestro Dios. Vamos a ir al punto D, que habla de lo que es reincidir. Y aquí en lo que es reincidir, vamos a ver qué es la concupiscencia. La concupiscencia es la expectación por lo prohibido, aquello que está en el corazón y a lo que no se ha renunciado. Y es lo que el enemigo usa para hacernos caer. Entonces, como estamos hablando de que nosotros debemos convertirnos de nuestros pecados, aquí viene algo que es reincidir, ¿no? Volver a practicar lo mismo. ¿Y por qué volvemos a practicar? Porque es esa expectación de lo prohibido, ¿no? Ay, yo no debo hacer esto, yo no debo mentir, ejemplo. Pero una mentirita blanca, una mentirita piadosa, que tiene de malo? Es porque eso todavía está ahí en ese corazón, porque no se ha renunciado a esa palabra de mentira, y el enemigo siempre la va a utilizar para que nosotros volvamos a reincidir, volvamos a caer en ese pecado y el tener victoria en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué se reincide? Porque hay un deleite en el pecado y este deleite activa esa concupiscencia, ¿no? Que se activa esto en el corazón es porque no se ha renunciado, porque no hemos muerto a esto, ¿no? Vamos a ver qué es reincidir. Reincidir es cuando vas al altar, dejas caer unas cuantas lágrimas y dices, lo siento, Señor, pero sales de la iglesia a seguir haciendo lo mismo. Sí, o sea, vas a la iglesia, sí, de pronto en la predicación tú sientes que Dios te habló y dices, ay, no, lo siento, Señor, perdóname, 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 pero salgo y vuelvo otra vez y hago lo mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros nos determinamos a convertirnos de ese pecado, es porque no vamos a practicarlo más, no vamos a pecar más. Vamos allá a segunda de Pedro 2, del 20 al 22, que dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? O sea, aquí es muy claro, ¿no? Porque nos habla el apóstol Pedro, dice, pues que, como quien dice, pues qué alabanza puede tener o qué gloria puede tener una persona así. Cuando está pecando es abofeteado y esa persona lo soporta. No tiene ningún mérito, ¿no? Más cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, somos abofeteados y lo soportamos, o sea, somos vituperados o somos calumniados, ¿sí? Nosotros lo soportamos, ¿sí? Para esto fuimos llamados, porque nosotros recibimos ejemplo de Cristo, ¿sí? Para que nosotros sigamos sus pasos, para que sigamos sus pisadas, pues nunca se halló engaño en su boca y él no practicó el pecado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo, debemos seguir su ejemplo, ¿no? Que fue manso y humilde y nunca abrió su boca para explotar ni lastimar a nadie, ¿sí? Sino que dice la palabra que como una oveja pues lleva al matadero. Entonces, nosotros debemos vivir una vida recta delante de Dios, ¿sí? Apartarnos de ese pecado y no volverlo a cometer más, ¿sí? Cuando somos atacados y nos calumnian y nos atacan mintiendo, somos bienaventurados, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo lo bueno. Vamos allá a Juan 8:10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de cuando Juan está con la mujer samaritana, ¿no? Que viene y la que traían para ser apedreada porque había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y en Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, la trajeron ante él,
número uno, pues la traen solo a ella, siendo que si están en adulterio, pues están los dos, pero solamente la traen a ella, ¿no? No trajeron al hombre también. Y ahí ya se ve una injusticia, ¿no? Entonces, una infracción. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No, ninguno hay aquí, Señor, tú dices, ni yo te condeno. Le da ese perdón, le dice, ni yo te condeno, vete, sí, que se vaya en paz. Pero le dice algo muy importante es, no peques más. O sea, que ese arrepentimiento debe estar acompañado de esa conversión, pero nosotros no debemos volver a hacer lo mismo, practicar lo mismo, no, debemos apartarnos de ese pecado, no reincidir. Vamos allá, Romanos 6, 11 al 13, que dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Preciosa esta palabra, mis hermanos, que nos deja el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, donde nos dice que no debe reinar ese pecado en nuestro cuerpo, ¿no? Sino que nosotros debemos someter esos miembros ante Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Porque el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, pues nosotros ya estamos bajo la gracia. Vamos a Romanos 1, 21 al 27, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sí, aquí nos habla la palabra del apóstol Pablo por medio de esta epístola a los romanos, de cómo, de qué le sucede a las personas que habiendo conocido a Dios y habiendo conocido su palabra, vuelven atrás, ¿no? No le glorifican a Dios, sino que se envanecen en sus razonamientos, su corazón es entenebrecido, se hacen necios, ¿sí? Porque cambian esa gloria de Dios por dejarse llevar de lo que ven, ¿no? Le dan culto a las criaturas antes que al mismo creador. Y se entregan en pasiones vergonzosas, que es lo que estamos viendo de pronto en este momento, ¿no? Lo que ven nuestros ojos en todo, cómo se están moviendo, cómo ha proliferado el pecado, ¿verdad? La laxivia, cómo la lujuria y los pecados de inmoralidad sexual, pues están a la orden del día. Esa es la retribución que reciben ellos debido a su extravío y por haberse alejado de Dios y de la obediencia a Dios, ¿no? Vamos allá a Gálatas 2.18, Gálatas 2.18, donde dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esta palabra es clara, ¿sí? Si nosotros ya nos apartamos de ese pecado, pues no podemos volver a edificar en esas mismas obras, porque pues vamos a ser transgresores, no podemos volver al mismo pecado. Colosenses 3, del 1 al 3, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira qué hermoso esto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya nosotros no miramos las cosas terrenales, sino que miramos y ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, en lo espiritual. Segunda de Pedro 2:20 al 21 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es muy claro, mis hermanos, cómo nosotros, habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, no volvemos a contaminarnos de lo que ya hemos dejado, ¿sí? No podemos enredarnos en las cosas que ya Dios venció, ¿sí? Sino que nosotros debemos vivir una vida recta delante de Dios y debemos dejar todo eso atrás y mirar siempre hacia adelante, consagrándonos cada día más, apartándonos de todo lo que nos contamina, ¿sí? Y buscando cada día conocer más de la voluntad de Dios para nuestra vida y de cómo podemos vivir una vida de obediencia delante de Dios. Vamos allá, primera de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces mira mi hermano, qué importante es saber que si nosotros de pronto cometemos un error, cometemos algún pecado, pues el enemigo va a ir a acusarnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un abogado, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí es donde nosotros debemos venir ante la presencia de Dios y decirle, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ese pecado y convertirnos de ese pecado, apartándonos de él y no pecando más, ¿sí? No debemos pecar más. Vamos allá a Jeremías 7:23-26. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aquí nos está hablando de cuando las personas, por más que les hablan, por más que les predican, por más que Dios les busca, les rodea de personas que le prediquen su nombre, no. Ellos se niegan, se endurecen ese corazón y no quieren obedecer a la voz de Dios, ¿no? Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto habla aquí, mis hermanos, de cuando nosotros hemos conocido la verdad, sí, cuando hemos aceptado a Cristo, pero aún así decidimos volver atrás y volver a seguir en lo mismo, en el mismo pecado, haciéndolo voluntariamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo después de esto, pues, qué va a haber? Ya no queda más, ¿sí? Hebreos 10, del 38-39, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros avanzamos, mis hermanos. El reino de Dios avanza, contigo o sin mí. ¿Sí? Contigo y conmigo. Qué bueno, pues, que sea con nosotros, ¿no? Él va a seguir avanzando, así estemos o no estemos, Él sigue avanzando. Qué bueno, pues, que nosotros también estemos ahí. Hebreos 6, del 4-8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces aquí nos habla Dios, mis hermanos, de cómo nosotros no debemos volver atrás después de que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Cuando ya hemos gustado, dice aquí, del don celestial y hemos sido partícipes del Espíritu Santo. Sí, nosotros no debemos volver atrás, no debemos reincidir en ese pecado.
Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aquí una vez más la palabra nos dice, mis hermanos, que nosotros no debemos apartarnos de la verdad, ¿no? No debemos apartarnos de lo que Dios nos ha mostrado, de esa gloria celestial, mis hermanos, para volver atrás, no, sino que cada día debemos afirmarnos más, debemos consagrarnos y ser obedientes a Dios. Ahí tenemos a Judas 1:4, mis hermanos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El llamado es uno, mis hermanos. Arrepentirnos sí, pero a convertirnos de esos malos caminos. No podemos seguir vituperando el nombre de Cristo, no podemos reincidir en ese pecado, sino que debemos apartarnos de ese pecado, consagrarnos y vivir una vida en obediencia delante de Dios, cada día creciendo, cada día avanzando en el conocimiento de su palabra, orando, mis hermanos, clamando a Dios en ayuno, en oración, leyendo su palabra, llenándonos cada día más de Él, y así nuestro camino va a ser diferente, así nuestra vida va a ser prosperada y vamos a vivir una vida de obediencia delante de Dios y vamos a poder alcanzar todas esas bendiciones. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo.